Entonces dije, bueno, tengo que englobarlo para poderlo enseñar. Entonces yo ideé 4 escenarios. Estudiando, yo tuve afortunadamente bastantes alumnos, compañeros, colegas, como yo trabajé en la policía ministerial entrenándolos, etcétera, y he tenido varios colegas y alumnos y amigos, criminalistas, peritos forenses, etcétera, y la misma policía y todo. Entonces yo fui como ideando los escenarios y tratando de englobarlos y que no fuera tan extenso o que se englobaran en algo un poquito más concreto y no fuera tan abstracto, ¿no? Entonces yo ideé estos 4 escenarios. Los 4 no es de que sea uno menos peligroso que el otro, una riña puede ser extremadamente peligrosa, sino más bien los enlaces o las comunicaciones entre los escenarios es lo que lo hace peligroso. Por ejemplo, el primer escenario es riña. Nosotros dijimos, bueno, yo dije, la riña existe, pero la riña no nada más en términos de pelea callejera, sino riña en términos de violencia intrafamiliar, bullying, o sea, toda agresión física, independientemente del contexto, es una riña. Un malentendido verbal que de ahí escala a un intercambio de golpes y de agarres y mixto, pues es una riña. Y podemos tener riña dentro del contexto vecinal, podemos tener riña dentro del contexto laboral, o sea, dentro del contexto del entretenimiento, por ejemplo, las clásicas riñas de los antros y los bares. Claro. Entonces yo dije, bueno, pues tenemos eso, o sea, la riña es la riña, ¿no? Y tenemos que abordar la riña, pero tenemos que estudiar los procesos de la riña. O sea, cómo ocurre una riña, dependiendo del contexto, si hay una carga fuerte emocional atrás si es una cuestión vecinal, pues va a tener un contexto mucho más fuerte y puede escalar algo más violento, porque cuando hablamos de vecinos, pues hablamos de territorios y hablamos de que si tu vecino te enojas porque tu vecino te tapa la entrada con el carro o porque su perro se orina en tu entrada, pues eso puede generar una riña que pudiera escalar no a una riña nada más, sino una tentativa de homicidio u otra cosa, ¿no? Y entonces yo quise descubrir que la riña, había algo que era riña simple, que es este intercambio de uno a uno, sin armas, que se puede dar en diferentes contextos, pero también puede haber riña compleja. Y la riña compleja yo la defino como una riña agravada, donde ya no es 1 contra 1, sino 1 contra 2 o contra 3, o 1 contra alguien que te saca mucho peso y mucha fuerza, o alguien que te saca un arma. Pero, sin embargo, sigue siendo riña. Aunque ya te saca un bat o te trata de pegar con una piedra, sigue siendo riña, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ese es un primer escenario que tenemos que abordar. Luego, el segundo escenario fue asalto. Los asaltos, robo con violencia. O sea, dije, bueno, los asaltos existen, son un común denominador en todos estos países y en todos lados. Claro. En México, bueno, tú lo sabes, y todo Sudamérica, Centroamérica, hay mucho asalto. Y de la misma forma, asalto simple y asalto complejo. El asalto simple es una transacción que, aunque es bajo amenaza, pero no hay una agresión física, solo hay una amenaza. O sea, te enseño la pistola o te enseño el cuchillo o te amenazo verbalmente, dame tu celular o te lastimo, ¿no? Y hasta ahí queda, y ese es el asalto simple, pero también, así como la riña simple compleja, el asalto complejo, que es un asalto agravado, donde yo le doy mis pertenencias a la persona, etcétera, y me tratan de lastimar. Me tratan de apuñalar o me tratan de meter un cachazo en la cabeza. Entonces yo dije, bueno, el asalto no es tan asalto, sino parte de la contextualización y de que podamos dar un sistema que aporte resoluciones con metodología, es realmente definir los escenarios a los que nos estamos enfrentando. Entonces, si nosotros pensamos, bueno, defensa personal, pues si te peleas haces esto, y si te apuntan con una pistola haces esto, y si te tratan de dar con un cuchillo haces esto. Ok, pero eso es demasiado abstracto, o sea, es demasiado subjetivo, porque, vamos a hablar de por qué te quisieron pegar, y en qué contexto, y dentro de dónde, o sea, dentro de un cuarto o en la calle, y por qué, o sea, todo eso hay que analizar. Entonces, yo empecé a definir también la misma forma el asalto como un proceso. ¿Por qué se da el asalto? ¿Cómo se da el asalto? Hay una depredación previa. Puede ser un asalto circunstancial o un asalto bien planeado. Circunstancial es cuando el asaltante está nomás viendo y dice ¿no? Muy diferente a un grupo de asaltantes que está ya definiendo una víctima específica y este fulano entra a esta hora de su casa y a esta hora le vamos a quitar la camioneta. O sea, son cosas diferentes.
Entonces yo dije, bueno, el asalto es un proceso también, es un proceso que se puede complicar, que se puede agravar, y eso sería un asalto complejo. En cada escenario yo fui definiendo concepto, subconcepto, factores, ambientes, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que cada escenario se deriva en diferentes ramificaciones como simple y complejo. Los factores de, o sea, qué elementos están implicados. En el caso de una riña, pues está implicado en una riña simple golpes de todo tipo, impactos, cabezazos, bla, bla, codazos, rodillazos, todo, y agarres y lo mixto, agarres y golpes y derribos y al piso y revolcones en el piso, etcétera. Esos serían los elementos de la riña. Okay. El proceso de la riña sería pasar de riña pasiva a activa, o sea, de los insultos y de la confrontación verbal y mental a la agresión activa, que ya sería el clásico soccer punch o el cabezazo, etcétera. Entonces, todos esos parámetros yo los puse en los 4 escenarios. Entonces, por ejemplo, el asalto también tiene estos parámetros. O sea, el asalto es un proceso, cómo inicia, cómo se desenvuelve, en dónde, qué elementos, qué factores están implicados en el asalto, en este caso armas, armas punzocortantes, de impacto, de fuego y circunstanciales, y en qué ambientes. Eso quiere decir dentro de una casa o en una esquina o en el parque, etcétera, porque también tu ambiente va a definir el uso de la fuerza. No es lo mismo que alguien te encañone dentro de un auto y tú amarrado con el cinturón de seguridad, a que alguien te encañone con movilidad completa y con un daño colateral menor, o porque estás solo, o que alguien te encañone dentro de un autobús lleno de gente. O sea, entonces todo eso es una forma de contextualizar los escenarios de riesgo y poder enseñar un sistema que esté adecuado a todas estas pormenores, ¿no? Y luego el tercer escenario es el escenario de la privación de la libertad. No le digo secuestro, porque la privación de la libertad incluye cuestiones como, por ejemplo, abuso sexual, o incluso incluye cuestiones de violencia intrafamiliar. Ejemplo, el tipo que encierra a la mujer en el baño o que la somete contra la pared o contra la cama, o el niño que lo meten al baño y lo tienen ahí sometido contra la pared o le meten la cabeza en el excusado. Todo eso es restricción del libre tránsito. Claro. No es precisamente un secuestro, o sea, estás restringiendo a la persona en su libertad. Entonces, privación de la libertad es todo movimiento, toda agresión que lo que hace es restringir tu movilidad personal y también puede ser familiar, etcétera, ¿no? Vehicular, que eso ya se extiende más. Claro. Y dentro de la privación de la libertad tendríamos, sí, el escenario de secuestro, donde ya hay un móvil económico o hay una negociación de por medio. O sea, yo secuestro a esta persona para que tú firmes un contrato o para que firmes unos papeles de una casa, y cuando la firmes y me des los papeles de tu auto, te suelto a tu familiar, ese tipo de cosas. Entonces, también lo mismo, es un escenario simple, privación de la libertad simple y privación de la libertad compleja. Ejemplo, a la muchacha que la someten un tipo loco que la acosa y la pone contra la pared y la toquetea y luego sale corriendo el degenerado. Diferente a un tipo que agarra a la muchacha, la sube, la mete en una cajuela, la viola y luego la descuartiza. O sea, son complejidades diferentes, ¿no? Entonces, ese sería privación de la libertad, con el mismo proceso, con los mismos subconceptos y todo. Y luego, por último, tenemos el cuarto escenario, que sería el escenario de homicidio o tentativa de homicidio. De la misma forma, puede ser, nosotros lo definimos como homicidio simple y complejo. Básicamente, el homicidio simple es lo que se conoce como homicidio culposo. O sea, es un homicidio que se da circunstancialmente, por accidente o por un ataque de coraje o por una cuestión así, y acabas matando a una persona. Y también el homicidio complejo, nosotros lo vemos como homicidio doloso, que ya sería no necesariamente una cuestión sicarial, ¿eh? O sea, porque hay gente que dice, el homicidio complejo de Combatives es el sicariato, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ahora con el señor de Atizapán, el asesino serial. Un asesino serial es un depredador reflexivo, planeador. Sí, que ya es premeditado. Premeditado 100%, claro, planeado. Entonces, eso sería un homicidio
complejo para nosotros, donde estamos lidiando con un depredador que planea, que caza y que necesitas tú capacidades necesarias para poder anular a un depredador de ese calibre. ¿Sí? Entonces, y lógicamente de ahí entra el homicidio ya con contrato, que ya sería el sicariato, que ya sería otro tema, que es más preventivo que reactivo en realidad. Claro. Y entonces, esos son los 4 escenarios, así como muy resumidos, te los traté de como de claro. empacar Sí, sí, sí. en un pequeño Sí, tiempo, sí, sí. pero para que me entiendas